Entonces vamos a hacer algunas preguntas vinculadas con eso. Voy a partir contigo, Jimena. Hay una frase que suena harto en ambientes educativos que dice que los niños necesitan emocionarse para aprender. Y eso ha llevado en la práctica a que los ambientes se tornen extra intensos y emotivos. ¿Qué opinas de esa frase y cómo crees que es posible llevar esa frase a la práctica? Yo creo que más que emocionarse es motivarse. Que es un poco, tú lo dijiste en la charla, es la curiosidad. La curiosidad es lo que nos motiva a buscar nuevos aprendizajes, y sabemos que los estados internos modulan este aprendizaje, por lo tanto la motivación es un punto muy importante que se requiere para que pueda ocurrir un aprendizaje efectivo. En la medida en que las emociones, si estamos hablando de emociones positivas en cuanto a que sea algo entretenido, ayuda, pero no hay que, yo creo que en general hay confusión entre hacer un aprendizaje entretenido y hacer un aprendizaje efectivo, porque el aprendizaje entretenido, o sea, uno se puede entretener jugando cartas, o se puede entretener jugando Monopoly o saltando la cuerda, pero si uno no lo pone en un contexto educativo, eso no te sirve de nada, no vas a aprender un nuevo saber o una nueva manera de hacer las cosas, no va a haber un cambio en tu conducta, digamos, si no está dentro del contexto educativo apropiado. Porque uno puede aprender a saltar la cuerda y, por ejemplo, aprender a contar, aprender a multiplicar saltando la cuerda. Y eso ayuda, es súper bueno. Pero si solo saltas la cuerda, ¿qué estás aprendiendo? Estás haciendo ejercicio, fantástico, súper bueno para la salud. Pero no está vinculado con un aprendizaje. Muchas gracias, Jimena. María José, está bien de moda decir que la tecnología ha ido en desmedro del desarrollo cognitivo y que debiéramos regular, ¿cierto?, los espacios donde los niños o niñas, adolescentes acceden a los estímulos tecnológicos. ¿Qué opinas de eso? Que la tecnología como tal, yo creo que más es como se usa. Sí puede ser una ayuda o puede ser una amenaza al aprendizaje. Es malo para el aprendizaje el momento en que la tecnología se vuelve una distracción, ¿ya? Que tu atención está fuertemente hacia el objeto tecnológico como el teléfono y no hacia el proceso mismo del aprendizaje. Pero en esta misma idea de que la tecnología puede ser súper interactiva y te puede ayudar también a levantar esa curiosidad, a motivarte, de manera de que tu aprendizaje sea más fluido y evidente. O sea, en ese uso es claramente una ventaja y no una amenaza. Claro. O sea, que más que la tecnología así, el uso, la aplicación, la forma en que se integre con el proceso educativo es el resultado que va a tener. Claro. ¿Y qué opinas de las escuelas? O sea, estuvo en boga la noticia de que en Francia estaban prohibiendo el uso de teléfonos celulares en las escuelas y se quería como imitar, ¿cierto? Como se quiere imitar todo. ¿Qué opinas de esas medidas? Yo creo que en el aula el teléfono, o sea, uno no tengo por qué estar mirando WhatsApp mientras estoy en clase. O sea, mi atención en este hecho de que del uso del teléfono te desvía la atención debe estar en la clase y no afuera de la clase. O sea, en mi opinión personal no hubiera por qué estar los teléfonos interactuando dentro del aula, a menos de que sea con una aplicación, una actividad específica lo que están haciendo, pero en ese caso tenés que apagar las notificaciones, porque nosotros todos sabemos que cuando queremos trabajar de verdad, hasta es mejor desconectar internet. Claro. Yo no quiero escuchar nada que está pasando en el mundo. Bueno, y en el recreo también es complicado, porque hay niños muy pequeños que están teniendo acceso a tener teléfonos, redes sociales, le está causando trastorno en el sentido de que están en una esquina sin socializar con nadie. Nosotros somos seres sociales, necesitamos desarrollar ciertas habilidades de socialización que el uso individualista de esta tecnología está inhibiendo, y ahí hay que tener ciertos cuidados. Pero no es tan solo el colegio, también es mucha educación de casa. Sí, estamos todos. O sea, el teléfono no es un consuelo por la ausencia de padre-madre.
Eso es verdad. A propósito de lo mismo, está en boga un tipo de metodología que usa el fenómeno de la gamificación para potenciar el aprendizaje. ¿Fenómeno de qué? Gamificación, que es las claves de los videojuegos en el aprendizaje. Entonces se han creado software, programas, plataformas digitales donde los niños aprenden a partir de ir ganando puntajes, se les va reforzando el conocimiento de esa forma. Y a propósito de la motivación, les voy a hacer la pregunta a las dos. Los que son partidarios dicen que favorece el aprendizaje, que estimula, a propósito de estas ganancias, ¿no? Cual Mario Bros, a ir buscando el aprendizaje. Y los detractores dicen que el problema de la gamificación es que la motivación es extrínseca y que entonces no permite dotar de sentido el aprendizaje. Sin embargo, hay estudios que han demostrado por ejemplo, avances significativos, crecimientos significativos, por ejemplo, en CIMSE con juegos matemáticos. En niños en cuarto básico, claro. En colegios de privados, hay una aplicación en particular, de hecho, que la hacen que se llama Conecta Ideas y que ha logrado repuntar de manera muy significativa el aprendizaje en cuarto básico con matemáticas. Y está, por otro lado, esta idea, a través de esta propuesta, ¿no?, gamificada, está por otro lado esta idea de que entonces esos niños no son conscientes de que aprenden. Te los dejo abiertas a las dos. ¿Túrmelo? A ver, yo creo que depende de qué es lo que uno considera un aprendizaje. En el caso de las matemáticas sí hay elementos que uno puede cuantificar cuál es un aprendizaje, que se aprendió en las tablas, qué sé yo. Pero el punto es cómo usa ese conocimiento después, ¿ya? Yo creo que hay cosas que es necesario aprender sí o sí. Y cualquier manera en la cual logres que ese niño aprenda, está bien. Perfecto. Te entiendo. ¿Entiendes? O sea, sí. No sé, aprender el uso de los verbos, por ejemplo, o aprender a sumar, a restar, multiplicar y dividir. Como lo aprenda, no importa cómo lo aprenda, pero que lo aprenda. Como conocimientos básicos. Como conocimientos básicos. Pero eso tiene, necesariamente, creo yo, tiene que estar acoplado o interdigitado con otro tipo de manera de aprender. Y yo pienso, y esto es súper personal, que para cómo vive nuestra sociedad actual, cómo es nuestra sociedad actual y cómo va a ser en el futuro, hay que tener un motor interno de motivación por el aprendizaje y el autoaprendizaje y una responsabilidad personal sobre tu propio bienestar, que nadie más te lo va a dar. Por lo tanto, claro, un poco lo que tú decías, si realmente se demuestra que niños que aprenden solamente a través del juego pierden esa capacidad intrínseca de autoaprendizaje y de automotivación, claro, es malo. Pero yo no sé si se ha demostrado realmente que eso ocurra. No creo que se haya demostrado. Con estos juegos... Es como, claro, sí. Es lo que uno esperaría, o sea, es la hipótesis a trabajar, sí. Que los niños que aprenden algo con esa metodología luego pierden automotivación. Pero, pucha, probémoslo primero. Los detractores de la gamificación dicen que tiene que ver con eso, con menos motivación interna, más extrínseca, y lo que sí se ha comprobado es que algunos niños se ponen ansiosos. Claro, que aumenta la ansiedad. Sí, un resto de ansiedad tampoco es malo para el aprendizaje. Por otro ¿no? lado, claro. Así que también... claro, o sea, yo resueno harto con... Depende de qué estamos hablando de aprendizaje. Que me premie el Mario Bros dándome punto equivalente a que me den un chocolate cada vez que aprendo, ¿no? Y yo encuentro que es inmediata, es una recompensa inmediata, una carita feliz, el sticker, sí. Que lo hiciste bien. Sí. Y si uno mira la taxonomía del aprendizaje, yo creo que este tipo de aprendizaje puede estar muy bien para los niveles taxonómicos más bajos. Claro. Pero al momento que quieres desarrollar pensamiento crítico, si quieres ser científico, curioso, hacerte preguntas, eso tiene que venir del desarrollo de la motivación intrínseca, y este tipo de elementos nos está aportando la motivación intrínseca. Por eso yo creo que todo tiene que ver hasta en qué punto de la taxonomía del aprendizaje tú te quieres mover. Probablemente estas técnicas están focalizadas en los primeros niveles taxonómicos, pero los niveles más altos,
qué hacer con ese conocimiento, cómo utilizarlo, cómo enlazarlo, cómo proyectarme, hacerme preguntas científicas. Ahí yo creo que esta herramienta no aporta. Perfecto, muchas gracias. Voy a hacer un par de preguntas más y después voy a abrir las preguntas que ustedes quieran hacer como público. Yo tengo una pregunta. Dale. Tengo una pregunta que me quedó pendiente de tu charla. Que tú hablaste que los aprendizajes aversivos eran más eficientes, más inmediatos Más inmediato, diría, que los sí. aprendizajes apetitivos. ¿Ya? Pero por otro lado siempre se habla de que a los niños chicos es mejor premiarlo cuando hacen las cosas bien que retarlo cuando hacen las cosas mal. Sí, sí. Entonces, ¿cómo hablan las dos cosas? ¿Cómo conversan esas dos Es ideas? un poco el ejemplo que di, creo yo, que es que básicamente con el sistema aversivo tú generas un miedo, pero no un convencimiento de que eso está mal. Lo haces exacto. por una motivación diferente, no por un aprendizaje realmente. Claro. En cambio, con el apetitivo o de alguna manera en base a recompensa, también puede ser lo mismo, porque finalmente con las recompensas, si es de cariño, por ejemplo, y el niño se siente deprivado de cariño, va a hacerlo por obtener un abrazo de la mamá que no está en todo el día, por ejemplo, lo cual tampoco es bueno. No que él no lo abrace, sino que esa sea la motivación. Entonces, por ambos lados yo creo que es malo, pero, o sea, tiene pros y contras, mejor dicho. Ahora, lo que yo comenté también es que en general los aprendizajes que son en base a recompensa son de más largo plazo, o sea, se permanecen más tiempo, se fijan por un periodo mayor. Ahora, cuando son por miedo, hay una cosa casi de más animal, que se podría decir, que tenía que ver con lo que les decía de la amígdala, que es más primitivo, que tú no haces algo o aprendes a no hacer una cierta conducta por algo que te duele la guata o te produce malestar, más que por una cosa más cognitiva y más racional, que no es tan bueno. O sea, es mucho mejor que un niño aprenda que esto está malo porque tiene complicaciones morales, porque genera consecuencias negativas, porque es mucho mejor y más eficiente hacerlo de esta manera, porque daña al otro, etcétera, ¿cierto? Que por miedo o porque me duele la guata, ¿no? Claro. A propósito de esta convergencia que se está tendiendo a dar entre la ciencia, específicamente la neurociencia y la educación, ¿cómo creen ustedes que es posible que conversen estas dos áreas? ¿Quién debiera liderar esos cambios que tal vez la educación demanda? ¿Desde dónde deberían venir? ¿Cómo pudieran darse esos vínculos? Ambas. Si bien la educación y la neurociencia comparten el cerebro, los objetivos son distintos, ¿ya? Y lo que la neurociencia busca entender, o sea, actuar el sistema nervioso para entender nuestra conducta, y en base a eso es muy útil en el sentido de que nos enseña diferentes mecanismos para distintos tipos de aprendizaje, la forma en que ayuda o no para consolidar la memoria, qué tipo de cosas facilitan o no los procesos de aprendizaje. Y eso uno lo puede utilizar en un contexto educativo, quizás para diseñar estrategias dentro de los currículos de aprendizaje. Pero la pregunta de quién hace el vínculo, yo creo que es una pregunta extremadamente compleja, y ahí entra políticas públicas. Yo creo que de alguna forma el Estado debería hacerse cargo. ¿Cómo hacerse cargo? Bueno, la llegada al Ministerio de Ciencia genera mucha expectativa en muchas personas. Y el Ministerio tiene un eje que se llama Ciencia y Gobierno. Y la idea es que la ciencia no tan solo se quede entre los científicos, sino que la ciencia permee no tan solo en la comunidad, que es ciencia y comunidad, ciencia y sociedad, sino que también a la otros ministerios y a la otra área, que esté presente en las tomas de las decisiones políticas. Eso es un camino largo, hay una inercia gigantesca. Las decisiones actualmente no necesariamente se toman teniendo evidencia científica, y es un desafío que se ha puesto como un pilar de trabajo del ministerio, que esperamos que poco a poco se vaya consolidando.
Y en ese sentido, los ministerios más cercanos al objetivo del Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Economía, que tiene que ver con la parte de innovación basada en ciencia, y la educación, que tiene que ver de ocupar la educación, porque necesito más científicos, necesito gente con pensamiento crítico en este país. Y en ese sentido, esperamos todos que la vinculación con el Ministerio de Educación de luces de cómo la ciencia, cómo la neurociencia puede ayudar a desarrollar políticas educativas que nos ayuden a frenar la brecha de educación que tenemos en este instante. ¿Algo que agregar? Sí, yo creo que, bueno, más bien basada en la experiencia, porque creo que nosotros como científicos criados en un sistema muy distinto al que los más jóvenes se están criando, partimos siendo a espaldas de la sociedad, básicamente. Nosotros estábamos en el laboratorio y era nuestra objetivo era hacer ciencia de calidad, de la mejor calidad posible, independiente de la utilidad, ¿no? Era ciencia básica, ¿no? Y aunque yo todavía defiendo bastante la ciencia básica, también creo que la ciencia tiene que estar siendo abierta a la sociedad también. Y en ese sentido, políticas que el mismo Estado implementó en algún momento, como por ejemplo obligar a los proyectos de investigación a hacer más extensión, a comunicar mejor su investigación y a vincularse con otros ámbitos como la educación, han llevado a éxitos muy importantes, ¿ya? Y les comento lo que ha ocurrido en nuestro instituto. Nosotros tenemos una de las personas que ahora está trabajando para el ministerio porque nos lo levantaron, Rodrigo Tapia, creó un programa de educación a profesores de enseñanza media y básica, media básica, digamos, que enseña cómo usar cierta metodología indagatoria y usando material de excelente calidad del Howard Hughes Medical Institute, y hizo toda una alianza y han generado guías en español, material en español, y han hecho talleres en todo el Chile. Y esta es una experiencia que ha sido tan bonita y tan bien adquirida por los profesores, que el ministerio lo vio esto. Y gracias a otras coordinaciones con profesores que habían participado en estos talleres, el ministerio se interesó y ahora el ministerio financia talleres en distintas regiones del país para implementar esta metodología, y la van a expandir este año se va a expandir a más regiones y con más talleres. Entonces, aquí los profesores han sido desde público protagonistas y facilitadores de este proceso, pero yo creo que los que principalmente han llevado la batuta en esto son personas como tú y como gente que tenemos en el BNI, que son doctores en ciencia, ojalá en neurociencia, pero que se interesan por la educación y que son capaces de hacer ese vínculo entre la educación y la neurociencia. Yo puedo conversarles, podemos estar aquí y darles mi opinión, que viene mucho basado en la experiencia, pero que no viene basado en mis conocimientos de pedagogía, ni de didáctica, ni nada por el estilo. Por lo tanto, yo no soy ni experta ni nada por el estilo. En cambio, si estas personas, te nombro a ti porque tú has estado muy metida en esto también, son capaces de entregar su tiempo y sus capacidades a esta labor, son esenciales para que estas políticas pequeñas que parten como cosas piloto y pequeñas, de pequeña escala, escalen a una mayor cobertura a nivel país
y puedan ser implementadas en todos los colegios. Entonces, no somos los científicos, no es el Estado, no es los profesores, es estas personas que son capaces de hacer el vínculo entre todos ellos y que no son ni científicos exclusivamente, ni educadores exclusivamente, ni políticos exclusivamente, sino que son capaces de moverse en todos estos ámbitos. Y bueno, y la creatividad, por supuesto, también que tiene que ver con la interacción de esos mundos, porque la parte política te exige ciertas, o la parte pública, mejor dicho, ha exigido que estos talleres no sean exactamente iguales a los que hacíamos para un grupo pequeño de profesores, sino que además incorporen la opinión de los otros profesores, por ejemplo, que se hagan otros talleres de distinta calidad, o sea, de distinta cualidad, mejor dicho, en el sentido de que son más de discusión, más que de hacer. De experimentación. De experimentación. Entonces, bueno, se van modulando, pero gracias a que existe esta conversación. Se van creando alianzas, que se son van súper creando poderosas alianzas, finalmente. Voy a abrir las preguntas para que ustedes puedan. Me dijiste 1 hora, María José, me dijiste. 12:30. Ah, eso es la 1:30. O sea, no, la 1:30. Ah, ya. Ya me acordaba que era la 1 y dije, nos pasamos. Así que, por favor, los que quieran hacer preguntas acá al panel, Vicente. Muchas veces escuchamos y se ha mencionado más de una vez en la mesa que futuras decisiones políticas o educativas o cambios en la educación tienen que estar basados en evidencia, pero como si la evidencia fuese como pura, por así decirlo. Pero en verdad nos encontramos con que frente a por ejemplo, en ciencia nos encontramos que para explicar, por ejemplo, la conciencia existen 8 teorías distintas, cada una con su respectiva evidencia. Entonces la evidencia tampoco es que sea neutra. La evidencia siempre está asociada con una cierta teoría o una cierta hipótesis. Y eso lo podríamos extrapolar también a que toda decisión educativa o toda política basada en ciencia va a ser una política basada, el primer término, en una decisión política. Siempre es política. ¿Qué piensan de eso? La bomba. Sí, o sea, La- por más que la hayan sirena. teorías distintas, hay cosas que la evidencia te dice que están pasando sí o sí. Por ejemplo, aunque hay una cantidad de evidencia gigantesca, aún hay personas que niegan el cambio climático, por ejemplo. ¿Ya? Y ejemplos como eso hacen que países completos no se adhieran a un acuerdo de cambio climático. Entonces, ese es un ejemplo muy claro que pese a que hay evidencia científica considerable, la decisión siempre sigue siendo política. ¿Ya? Y eso hace que el desafío sea aún más grande. La ciencia, ¿cómo aporta en esto? La ciencia aporta como un grupo consejero. La idea es que científicos se sienten en la mesa de discusión donde se toman las decisiones. Uno aporta con la evidencia que la ciencia está diciendo bajo un tema, bajo un otro, pero la decisión siempre va a terminar siendo política. En ningún momento va a ser los científicos que se van a tomar las decisiones políticas. Pero sí nosotros podemos aportar con información, ¿ya? Explicando en qué contexto cierta información tiene sentido o no tiene sentido, tratar de aplicar nuestro poder. Es ahí donde es importante comunicar la ciencia de manera efectiva. ¿Ya? Tenemos que hablar, estamos aprendiendo a hablar un idioma nuevo. Si te vas a sentar con los políticos tienen que entender el mensaje que estamos queriendo transmitir. Pero al final la decisión siempre va a terminar siendo política. Eso no tenemos forma de evitarlo. Yo concuerdo completamente con eso, sí, finalmente la decisión va a ser siempre política, pero ojalá la política pudiera ser capaz de decidir a lo mejor entre distintos marcos teóricos y basarse en evidencia que respalde la eficiencia o la efectividad de alguna política basada, aunque sea en un marco teórico en particular. El punto es que en este momento, en general, en el mundo estamos en una situación en la cual la política toma decisiones sin ninguna evidencia. Entonces, ojalá pudiéramos tomarlo con alguna evidencia, aunque sea en un marco teórico en particular, porque ya eso sería un avance.
En este momento no hay la mayoría de las decisiones políticas, entendiendo que muchas de estas cosas tienen que tomarse de manera como una decisión política, se basan sin ninguna evidencia, solamente porque a alguien le conviene más. Entonces, no, yo creo que si nosotros como científicos o como personas comunes logramos que al menos existe el cambio de que haya alguna evidencia sobre la cual se tomen las decisiones, sería maravilloso. Ahora, por supuesto que uno como científico le gustaría que la evidencia que uno obtiene la obtenga sin ningún bias teórico o preconcebido de qué es lo que uno espera o cuál es el output que uno le gustaría. Pero eso no es real. Todos sabemos que de una u otra manera, la manera en que uno diseña un experimento ya tiene un cierto sesgo. Pero eso es inevitable del ser humano. O sea, no, tratamos como científicos de que las cosas sean lo más limpios de eso, pero es imposible, ¿no? O sea, nuestro cerebro no funciona de una manera distinta, completamente objetiva. Entonces, al menos tratamos de eliminar los sesgos y tratamos de que si tú tienes un sesgo, la otra persona que repita el experimento o que haga un experimento levemente distinto va a tener otro sesgo y otro y otro y otro, y finalmente la evidencia acumulada va a llevar hacia un cierto resultado que va a indicar que algo es de una cierta manera o de otra, como por ejemplo con el cambio climático, que se ha acumulado tanta evidencia por todos lados, por distintos tipos de científicos ya, que es imposible negarla. Así todo se niega, pero así todo se niega. Pero por eso digo que finalmente el objetivo a lograr inicialmente al menos tomar que las decisiones políticas se tomen con algún tipo de evidencia. ¿Alguna otra pregunta, Pato? Volviendo al tema de la tecnología, estamos en un momento en que la tecnología está cambiando pudiera informar la educación, pero no solo en el sentido de como herramienta, sino que también estamos en la era de Big Data, donde para mí es práctica científica, también tenemos que empezar a acomodar nuestras prácticas científicas porque ya la cosa se piensa de otra manera. ¿De qué manera toda esta cosa del acceso a más información, del procesamiento de información, pudiera influenciar la educación o pudiera la educación responder a eso para que, por ejemplo, no pasen cosas como un informe de Big Data que le metió la cuchuflera a un montón de políticos por un buen rato y a muchos ciudadanos también, como para que ese tipo de cosas no pasen? ¿Qué herramientas deberíamos darle a la ciudadanía desde la escuela o quizás más adelante después para poder enfrentar esta era que estamos recién empezando a acostumbrarnos, que es una nueva manera de ver los datos, la realidad? Increíble responder. Actualmente se está construyendo la primera política nacional de inteligencia artificial, ya pensando y siendo conscientes que esta era tecnológica no tan solo nos va a cambiar la forma en que interactuamos con la tecnología, sino que nos va a cambiar la forma en que interactuamos entre nosotros, entre otras cosas. Está tocando partes delicadas de lo que nosotros consideramos ser humanos, donde hay ciertas habilidades que ya van a estar nuestras, que tenemos actualmente, que probablemente van a estar externalizadas en la tecnología. Por tanto, tenemos que preocuparnos no tan solo de educar, o sea, incluir herramientas de esta tecnología en nuestro sistema educativo. Bueno, dentro de la Política Nacional de Inteligencia Artificial son 3 ejes. Hay uno que tiene que ver con capacidades, cómo formar profesionales, adaptar profesionales y qué infraestructura necesito para subirme a este carro. El segundo tiene que ver en la articulación de los actores que tienen que ver con la inteligencia artificial. Y el tercero, que es el más importante y que tiene que ver con tu pregunta, tiene que ver con la regulación, la ética y el impacto de esta tecnología en nuestra sociedad. Y ahí, desde muy temprano hay que incluir en nuestras mallas curriculares
conocimiento sobre manejo de datos, porque va a ser algo cotidiano, ¿ya? Todos los chicos deben subirse más al carro de la tecnología, ojalá que aprendan a programar desde pequeños. Y además de adaptarse con nuevas herramientas tecnológicas, el futuro, el hecho de que seamos más tecnológicos y que hay cosas que actualmente hacemos que ya no las vamos a hacer más, va a moldear nuestra sociedad de alguna forma, y debiésemos preocuparnos de qué competencias debemos desarrollar en la educación, de manera que cuando esos chicos crezcan y sean adultos, tengan cabida en esta nueva sociedad. Esta es una pregunta súper profunda que no hay respuesta tan clara. Hay muchos trabajos que se van a perder, no tan solo por ser autónomos, sino que una máquina en algunas cosas se la pega mejor que nosotros. La detección de cáncer en exámenes médicos, por ejemplo. La profesión del médico es una de las que tiene que adaptarse un poco. El médico número 1 del mundo no es el médico, sino Google. Entonces, bajo ese concepto, la medicina tiene que reformularse. Si el niño crece y quiere estudiar medicina, tiene que estudiar de otra forma, ya no vamos a poder tener cajeros de supermercados, gente que está en los peajes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que es una oportunidad en replantearnos y aprovechar de explotar aquellas capacidades que nos hacen especialmente humanos. Yo creo que en ese sentido la educación debiera focalizarse a explotar desarrollar nuestro pensamiento crítico y nuestra creatividad. O sea, que no es tan solo adoptar herramientas tecnológicas desde chico en tu formación, sino además ponerle más énfasis a desarrollar esos aspectos humanos. Esa es mi opinión y eso es lo que he tratado de impulsar en este tercer pilar de la política de inteligencia artificial. Súper de acuerdo. O sea, creo que básicamente uno tiene, o sea, la educación ahora tiene que enseñar el pensamiento crítico, la capacidad de disentir con razón, o sea, la capacidad de discutir y de identificar la mala noticia o de mala calidad, la noticia de mala calidad respecto de una noticia de mejor calidad, ¿no? En ese sentido, el periodismo tiene un tremendo trabajo que hacer ahí. Pero creo que también la educación tiene que desligarse más del conocimiento puro, digamos. Por ejemplo, ¿qué importa si sabemos el año, la fecha exacta de la batalla de Waterloo, para no decir una batalla chilena y que tenga problemas? O quién fue, en qué año asumió tal presidente. Si eso lo puedo buscar en Google. Eso está, esa información que está. Y eso es, por ejemplo, en medicina, cuáles son los efectos colaterales del fármaco tanto. Antes la gente se lo tenía que aprender de memoria. Ahora lo buscas en Google y ahí está toda la lista de efectos colaterales que pudieran aparecer. Entonces, pero hay ciertos efectos colaterales que es importante tener en cuenta y que si tú los ves en un paciente, si no sabes identificarlos, no vas a saber que es un efecto colateral de un fármaco y no un síntoma per se de una enfermedad de otro tipo, ¿entiendes? Entonces, es importante que el estudiante o la estudiante sepa en qué fijarse, más que específicamente el dato. Entonces, la educación ahora tiene que ir más enfocada a cosas más, el big picture, digamos, de lo que quieres tú mostrar. O sea, por ejemplo, ¿por qué ocurrió la Guerra del Pacífico? ¿Cuáles fueron las bases sobre las cuales ocurrió la Guerra del Pacífico y no la fecha de la batalla tanto, tanto y tanto? ¿Entiendes? Porque las fechas de las batallas las podemos ver en un libro o en Google o en donde sea, pero el por qué ocurrió la guerra y las distintas miradas, la mirada que tiene Bolivia, la que tiene Perú, la que tiene Chile, y cómo contribuyeron distintas fuerzas a que ocurriera finalmente una guerra, no está en cualquier libro. Es parte de la discusión y son distintas fuentes que tienes que llamar para poder construir un relato.
Entonces, es mucho más difícil educar en ese sentido, mucho más difícil. Entonces, el desafío también tiene que ver cómo hacemos, cuál sería la manera, cuál sería la receta para educar en ese sentido y cambiarlo respecto de lo que en general se educa, que es más de datos, que es mucho más fácil. Respecto a eso mismo, o sea, quiero hacer dos preguntas. La primera es, ¿podría decir en cierta forma que la educación nuestra, la que hemos tenido toda la vida, educaba memoriones? O sea, podríamos decir que tenía dentro de eso, es posible pasar todo el sistema educativo con una memoria tremenda y sin entender los porqués de por qué ocurren las cosas. Esa es la primera pregunta. Bueno, prefiero que me respondan eso porque la otra es con respecto a lo primero que habían conversado. Yo te podría decir que sí. Yo tengo estudiantes de medicina, yo soy trabajo en la Universidad de Chile, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Ustedes todos saben que los estudiantes de medicina, junto con los de ingeniería probablemente y otro par, son los que tienen mejores puntajes, ¿no? Sacan las mejores notas y realmente son personas que estudian mucho y aprenden mucho de memoria, bastante. Y dentro de ese grupo de personas hay chicos que son brillantes, realmente muy buenos y que la discusión que tengas con ellos va a ser fantástica. O sea, tú no podrías decir que esta persona es un memorión y lo único que sabe son cosas de memoria. No, tiene otros aspectos mucho más amplios. Pero hay otros en que realmente, si tú les preguntas exactamente la pregunta que tenía, que se aprendió de memoria, te la sabe y te la puede recitar y para allá, para atrás, o sea, de adelante para atrás y de atrás para adelante, pero siempre en el mismo orden. Pero tú le preguntas la misma, de otra manera, no sabe. Y eso ocurre porque no todas las personas tienen las mismas capacidades, o no todos se fijan en lo mismo, o hay todo un componente que tiene que ver con el hogar, que te está haciendo como de compensación con la manera en que finalmente resulta la educación. Pero claramente hay una proporción de chicos que deberían haber aprendido, o sea, para los puntajes que tienen, para las notas que tienen, deberían ser mucho más generalistas y más capaces de aprender cualquier cosa que la pura memoria. Ahora, no quiero que me malinterpreten en el sentido, para mí creo que la memoria y cultivar la memoria es una gran cosa. Y gente que yo sé que tiene muy buena memoria, son gente que es capaz de captar cosas que uno que no se acuerda no es tan fácil de relacionar. Relacionar también tiene que ver con tener ese conocimiento a mano, ¿verdad? Por lo tanto, también la memoria es importante. Entonces, eliminar completamente la memoria de la ecuación no creo que sea bueno, porque es algo que es una tendencia en general en la educación ahora. Tú ya no les enseñas de memoria los verbos, ya no les enseñas de memoria, o no se aprenden de memoria las tablas, no se aprenden de memoria un montón de cosas. Pero es una poesía. Y resulta que, pucha, que es bueno tener aquí en la palma, o sea, las tablas o muchas otras cosas que son de fácil recordatorio y que te permiten hacer mucho más rápido un proceso mental. Entonces, eso... Pero sí, esa era mi respuesta. Perdón, dale. Decir que el problema o sea, el problema no está solo en la memoria, ¿ya? Y le voy a decir por el otro lado que yo estudio ingeniería y yo lo caso al ingeniero. En mi caso particular, una de las razones por las cuales yo quería estudiar ingeniería era porque me cargaba aprender de memoria. Y la matemática, de alguna forma, en un momento que uno entiende cómo opera, uno ya no necesita estudiar más porque son todos ejercicios iguales. Y el problema que tenemos con los ingenieros es los que... integrales hay que aprendérselos de memoria. El problema que tenemos con los ingenieros es que tú le haces la pregunta escrita en lenguaje matemático, ¿ya? Y la responden así, porque es la habilidad que desarrollar. Pero tú le haces la misma pregunta escrita en prosa, ¿ya? Y murieron.
O sea, leer, interpretar lo que le está, o sea, comprensión, lectura, relacionar que eso está escrito en prosa es lo mismo que tú lo puedes expresar en una ecuación. O sea que lo que voy es que va más allá de la memoria o de aprender la fórmula, tiene que ver con la diversidad de las formas que uno aprende, de la diversidad de habilidades que debiésemos desarrollar durante el proceso escolar. Porque no es tan solo porque dicen los matemáticos, ya, una ecuación, y el único que aprende. Y dejan completamente de lado la comprensión, lectura, y a ellos les gusta memorizan, pero también el otro lenguaje lo dejan de lado. O sea, tiene que ver con el abanico Hay gente en el área de lenguaje que exactamente, tiene que ver con el abanico de habilidades que tenemos que desarrollar y tratar de ser ciudadanos compensados de alguna forma, equilibrados, ecualizados, de tener un mínimo de habilidades en cada uno de estos pilares mínimamente desarrolladas. Quería hacer un breve alcance nomás, que como Jimena decía que la memoria es muy útil para la hora de armar relaciones, yo diría también lo contrario, armar relaciones es muy útil para tener, sí, absolutamente. Hay gente que tiene muchas, no todas, pero mucha de la gente que tiene muy buena memoria es porque es capaz de... fotográficamente, sí. Hay de todo, hay de todo. Totalmente, sí. Entonces yo creo que van súper de la mano las dos cosas, y a veces la receta para aprender las cosas es no tratar de no aprenderse la memoria, sino que tratar de aprenderse Con relaciones. Sí. Tenía otra pregunta. Alguien tiene otra hora, pero estamos en la hora. Vamos a la última pregunta para poder cerrar el panel, porque las personas tienen que ir, así que adelante. En cuanto a la utilización de la tecnología en la educación, yo creo personalmente que sirve mucho la tecnología, porque hoy en día todos utilizamos la tecnología y se va a utilizar más aún más adelante, pero ¿desde qué edad es bueno o recomendable utilizar la tecnología? Porque, por ejemplo, a los niños de un año, alrededor de un año, suele pasar una tablet, un teléfono celular y literalmente es como una droga para ellos, porque la liberación de dopamina y todo es casi consumir una droga. Y eso tiene después repercusiones. Entonces, ¿cuál es la edad o el momento en que es recomendable a los niños darle a la mano la tecnología y de qué forma? Es una pregunta compleja porque la verdad es que el nivel de estudio para ese tipo de cosas todavía es inicial. No sabemos qué tanto mal les puede hacer o tanto bien, pero yo te diría que el sistema visual humano recién termina de formarse como a los 2 años, 3 años más o menos. Entonces, previo a eso, no creo que sea bueno que tengan estas imágenes tan rápidas. Pasan muy rápido las imágenes en el celular, de películas y cosas así. Ahora, la interactividad que les da las tablets es súper buena, pero tiene que ser con programas que son específicos para niños pequeños. Y antes del año absolutamente diría yo que no. Pero también, en general, más bien por una inmadurez muy importante del cerebro. Entonces, que tú estás afectando un proceso de desarrollo que no sabes cómo va a terminar afectado. Más por ignorancia que porque se haya demostrado que esto está mal o está bien. Pero yo diría que al menos a partir de los 3 años yo estaría un poquitito más con cautela, de que la cosa anda bien. ¿Quieres complementar algo, Sara? Bueno, que en el fondo pues, o sea, el sistema visual y muchas partes cognitivas se desarrollan con la experiencia en los primeros años de vida. El área de tu habilidad de reconocer caras, por ejemplo, tú no naces con la habilidad de reconocer rostros, esa habilidad también se desarrolla con tu interacción de los primeros años de vida. Y tú al momento de ponerle a un niño un tablet, le estás quitando tiempo a que interactúe con el resto, explore el mundo y desarrolle todo lo que tiene que desarrollar. O sea, también completamente de acuerdo. O sea, los primeros años de vida es fatal no por el hecho de las consecuencias, sino porque su sistema nervioso está en pleno desarrollo y puede de alguna forma limitar o coartar alguna parte de ese desarrollo. Bueno, vamos a cerrar entonces porque estamos en la hora. Agradecer a Cristóbal, a la organización, haber puesto este tema en este congreso, hablar de educación y hacer los vínculos que hemos tratado de hacer. Muchas gracias a María José, muchas gracias a Jimena. Y no sé, Cristóbal, ¿quieres dar alguna recomendación, decir algo sobre el almuerzo y eso? No,
Gracias. Gracias. Gracias por la invitación.